Vamos a continuar estudiando nuestra astrología psicológica. Bien, vamos a ver las cruces cósmicas con planetas tácitos, aspectos karmáticos y enfermedades, metodología de lectura casa por casa de la carta de Robert Label. Pero antes de esto, vamos a ver lo que son las enseñanzas del Rig Veda para trascender sombras de la personalidad y aspectos planetarios. Bien. Vamos a ver el origen de la aromaterapia védica y la astrología, elementales de las plantas del paraíso. Saraniu, diosa de las nubes del Rig Veda, del vapor, de los silfos, las aromas, esposa de Surya, madre de Manu y de Lama, es la deidad que transmite una sabiduría muy profunda a los ascetas hindúes sobre los aromas de las plantas del paraíso para liberarnos del ego, de la ignorancia, de la enfermedad y de esta forma resonar con el amor, la armonía, la unidad universal y la prosperidad. Saraniu tiene bajo su custodia a toda la jerarquía de silfos elementales de las nubes que generan ciclones, tornados, diferentes lenguajes del cielo para indicar lo que ocurre en un lugar como los cirros, los cirrocúmulos, los cirroestratos y otros, que son el lenguaje que emplean los silfos para indicar lo que ocurre energéticamente en un lugar en la Tierra. Es decir, por ejemplo, existe algo que se llama los cumulonimbus, que son cuando las nubes se agolpan en gran cantidad y cuando aparecen de esta forma muy seguido sobre una población, indica que están pasando por una fase de conciencia apagada, es decir, por materialismo, son personas que tienen la conciencia dormida si aparecen demasiado seguido en un lugar específico. O si aparece sobre una población, por ejemplo, los cirrocúmulos, que son pedacitos de nubes, así como vemos aquí en la imagen, como puntos de algodón, quiere decir que se están presentando luchas de dualidad en ese poblado si aparecen muy seguidos sobre un lugar específico. Por ejemplo, si en un lugar específico aparece muy seguido los cirrus, que son las nubes que se forman gracias a las sílfides que tienen forma alargada y hacia arriba y aparecen muy seguido sobre un poblado, quiere decir que están pasando por un nivel de espiritualidad, de despertar de conciencia, eso es lo que significa, y hay otras formas de lenguaje que manejan los silfos. Los cumulonimbos eran muy observados en la antigüedad sobre Sodoma y Gomorra, es decir, se producían mucho ese tipo de configuraciones de grandes cantidades de nubes, esos cúmulos que vemos así agolpados, pero también en la época de los tunarios, en la época de la Atlántida, cuando esta gran civilización pasaba por una etapa muy oscura, que es la época de los tunarios que es muy oscura, fue muy oscura, aparecían esta gran cantidad de cumulonimbus. Sobre Roma en la época de Poncio Pilatos, que era una época muy oscura, también aparecían los cumulonimbos muy seguido y actualmente esta lectura del cielo se ha perdido porque muy pocos chamanes la reconocen. En cambio, los cirrus, que es todo lo contrario, es cuando las nubes aparecen alargadas hacia arriba, generalmente se encontraban o se encuentran con frecuencia en lugares altamente energéticos sobre la Tierra, como en la parte superior del monte Shasta, sobre el Himalaya, sobre los cielos de la antigua civilización maya, se veía muchísimo. En la época lemúrica, con los primeros atlantes también que tenían un nivel de conciencia muy alto, aparecían los cirrus, indicando que estaban en un nivel avanzado de conciencia sobre el Cañón del Colorado también y otros sitios. En la antigüedad, los grandes sacerdotes que sabían leer muy bien los cielos esperaban que las sílfides crearan este tipo de configuraciones, o sea, los cirrus, indicando que era el mejor momento energético para hacer sus ceremonias o para construir sus pueblos. Entonces, los sacerdotes esperaban que el cielo estuviera así, con los cirrus, para poder empezar las ceremonias o construir poblados. Saraniu, que es la diosa que maneja todos los elementales del aire, tiene bajo su custodia millones de silfos anemoi que tienen formas masculinas, los cuales se encargan de producir tornados, rayos en las tormentas eléctricas. Tienen miles de sílfides femeninas que son las que producen los diferentes tipos de configuraciones en las nubes, el lenguaje del cielo. Y hay otro tipo de silfos que se llaman los léquitos, que son los que se encargan de transportar un aroma específico, darlo a conocer, por ejemplo, de una flor a un insecto o de una planta a un ser humano específico, ¿no? Entonces existen ese tipo de elementales. Aquí los vemos más claramente, los silfos anemoi, que son los que manejan los tornados, los ciclones, que son masculinos. Aquí vemos, por ejemplo, las sílfides, que son femeninas, que manejan los diferentes tipos de lenguaje de las nubes. Y aquí vemos los silfos léquitos, que son los que transportan el aroma de un lugar a otro. Tenemos que ese conocimiento se origina en la India, de la India pasa a Mesopotamia, luego pasa a Egipto
Y posteriormente este conocimiento fue transmitido a China al emperador amarillo durante la dinastía Zhou, 2697 a.C., una figura muy importante del taoísmo donde encontramos las propiedades de los aromas de las plantas del paraíso, o sea, estas que vamos a ver enseñadas por Saraniu, y que simultáneamente en la tercera dinastía de Egipto, 2650 años antes de Cristo, después de Juni, las estaban ya profundizando y aplicando. Este conocimiento luego pasa a Israel, de Israel pasa a Grecia, donde médicos como Galeno o Hipócrates aprovechaban estos aromas para tratar a sus pacientes y transmutar estados de ánimo densos por unos mucho más luminosos. Luego de Grecia pasa a los fenicios, a Cartago, luego pasa a Roma, al Islam, al Renacimiento y luego se pierde esa sabiduría en el tiempo. Esta diosa, es decir, la que estamos viendo aquí en la imagen Saraniu, enseña que existen 12 aromas magistrales que según donde se encuentre nuestro sol en una carta astral, potencializa sus cualidades más lumínicas si la persona inhala con frecuencia o la utilizase como fragancia personal. Así, por ejemplo, una persona de signo escorpión, es decir, que tenga el sol en esta constelación, que esté mal aspectada y que responde a ser una persona envidiosa, demasiado cerrada o manipuladora, al aspirar la fragancia del perfume coral, los silfos léquitos, que son este tipo de elementales del aire que se encargan de manejar los aromas, dirigidos por esta diosa Saraniu, realizan un trabajo de sanación alquimizando nuestra naturaleza inferior y con el tiempo la persona se tornaría un escorpión águila, es decir, una persona en su estado positivo de escorpio, una gran investigadora, regeneradora, una persona transformadora, por ejemplo, una persona que empieza a responder a la parte luminosa de escorpión. Entonces vemos que el aroma mirra, por ejemplo, revierte las malas cualidades del sol en Aries en su aspecto luminoso. Tenemos el aroma abedul, que transmuta las anticualidades del sol en Tauro por su aspecto luminoso. Tenemos otro aroma que se llama la almáciga, que cambia las sombras del sol en Géminis por su aspecto diamantino. Tenemos otro aroma que se llama alcanfor, que alquimiza las anticualidades de un sol en Cáncer por su aspecto luminoso. Tenemos el aroma del incienso, que revierte las sombras del sol en Leo por su aspecto diáfano también, el aroma sándalo blanco, que transmuta las anticualidades del sol en Virgo en su aspecto diáfano. Hay otro aroma que se llama gálbano, que cambia las sombras de un sol en Libra por sus cualidades de luz. Tenemos un aroma que es el aroma del coral, que alquimiza las anticualidades del sol en Escorpión por su aspecto también lumínico. Hay otro aroma que es el aloe, que revierte las sombras del sol en Sagitario en su aspecto más luminoso. El extracto de pino, que alquimiza las anticualidades de un sol que se encuentra en Capricornio por su aspecto también de luz. Hay otro aroma que se llama nardo, que cambia las sombras de un sol en Acuario mal aspectado por su aspecto diáfano, y el aroma a tomillo, que transmuta las anticualidades de un sol en Piscis en su aspecto luminoso. Estas son las plantas del paraíso. Entonces vamos a ver el aroma a mirra. Es una resina del árbol Comipora mirra del norte de África, cuyo elemental es marcial, masculino, y se caracteriza por ser autónomo, seguro de sí mismo, gran impulsador e inspirador. Por medio del trabajo conjunto con los silfos léquitos, sana la naturaleza de Aries mal aspectada, que puede tornarse como una persona agresiva, impulsiva, que le falta tacto en su forma de ser, que puede ser terca, por ejemplo, egoísta, o que tiene incapacidad para recibir, por una naturaleza revertida de Aries, es decir, una persona que se vuelve líder, emprendedora, autónoma, con un carácter abierto, entusiasta, con buena capacidad de estimular a los demás, con una persona que tiene compromiso, porque lo que hace esta esencia a través de este elemental de la mirra es que amortigua los malos aspectos de un sol que puedan generarle también enfermedades u otros problemas en su vida personal. O sea, no solamente empieza a trabajar un sol físico, digámoslo así, sino también el sol tácito que se pueda encontrar en otras casas. Aquí vemos el elemental del árbol de mirra, que tiene esta apariencia de acuerdo a investigaciones de Samael Weor, tiene esta configuración que estamos viendo aquí en pantalla. Hay un aroma que se llama el abedul,
El abedul o betulia se encuentra una gran parte en el hemisferio norte de Europa. En los países nórdicos llega a formar, por ejemplo, grandes bosques. En la parte de Asia, América del Norte y el norte de África también lo encontramos. Las hojas y la corteza son antirreumáticas. Su elemental es femenino y tiene un temperamento cálido, artístico. A través del trabajo conjunto con los elementales silfos léquito, sana la naturaleza de un Tauro mal aspectado. Es decir, un Tauro mal aspectado que sea, por ejemplo, una persona muy apegada, terca, con mucha preocupación por lo material, que tenga incapacidad para cambiar, por una naturaleza revertida de luz, volviéndose una persona más estable, práctica, sólida, que aprecia, por ejemplo, sus propios valores, que es tolerante, productiva, que es una persona afectuosa con los demás, persistente, que tiene buen sentido de la belleza. Entonces, al utilizar este tipo de esencia exactamente, que es una esencia de las plantas del paraíso, la persona que es de signo Tauro va a empezar a revertir ese sol en Tauro, no solamente en su aspecto donde se encuentre físicamente el sol, sino también en forma tácita. Aquí encontramos el elemental del árbol de abedul, que tiene esta configuración femenina, y aquí observamos la betulia o abedul, para que ustedes lo reconozcan como es. Tiene este tipo de configuración de hojas, así es como es la planta con estos frutos alargados. Bien. Vamos a ver ahora el aroma almáciga. La almáciga es una resina que se obtiene por medio de incisiones o raspaduras de la corteza del Pistacia lenticus, que es un árbol que se puede encontrar en las zonas costeras de los países mediterráneos. Se emplea como astringente y su elemental tiene apariencia masculina, joven, el cual es muy inquieto, nervioso, presenta buen sentido del humor. A través del trabajo conjunto con los silfos léquitos sale la naturaleza de un Géminis mal aspectada que puede tornarse como una persona dispersa, ambivalente, nerviosa en su forma de ser, frívola, tendencias a evadir el compromiso, por una naturaleza vivaz, ágil, sociable, una persona que se vuelve interactiva, curiosa, elocuente, muy inteligente, multifacética, ¿no? Aquí vemos la imagen, por ejemplo, de la almáciga, que es esta resina que estamos viendo acá en pantalla, y este es el árbol donde se obtiene que se llama la pistacia. Este es el genio que estamos viendo acá, o elemental de la almáciga. Vamos a ver ahora el aroma alcanfor. El alcanfor es una sustancia que se encuentra en la madera del árbol alcanforero, se llama así, un enorme árbol originario de Asia, particularmente de Borneo, y se emplea como antimicrobiano y también como bálsamo. Su genio es femenino, de aspecto anciano, se caracteriza por ser muy comprensiva, prudente e inocente. A través del trabajo conjunto con los silfos léquitos, sana la naturaleza de un cáncer mal aspectado. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, es demasiado hipersensible, tiene muchos apegos emocionales, tiene un carácter solitario, demasiado reservado, retraído, o le falta más fortaleza en la personalidad, o que sea una persona muy dependiente o pasiva, por una naturaleza más maternal, intuitiva, espiritual, receptiva, frugal, dedicada, con buena capacidad de brindar, por ejemplo, apoyo a los demás, protectora y le brinda mayor conexión con el subconsciente. Entonces aquí vemos la imagen del elemental del alcanfor, que tiene esta apariencia de una mujer anciana, y este es el árbol alcanforero donde se obtiene el alcanfor. Vamos a ver ahora el aroma a incienso. Es una resina obtenida de la Artemisa aragonensis, que al quemar expide un olor muy aromático. En el pasado, las sociedades védica, china, japonesa usaron el incienso como parte integral de la adoración a deidades. De igual forma, las civilizaciones, por ejemplo, de América, lo implementaban, pero bajo el nombre de copal, que es otra planta diferente, ¿no? El genio del incienso es masculino, es radiante, es una persona amplia, es amoroso, extrovertido, y a través del trabajo conjunto con los elementales o silfos léquitos, sana la naturaleza de un Leo mal aspectado, es decir, cuando tiene cuadraturas, hace que se torne, por ejemplo, vanidoso, excesiva necesidad de amor por parte de los demás, necesita ser el centro de atención de todas las miradas, exceso de orgullo o que sea una persona muy dominante, y empiezan a revertir ese trabajo con los léquitos y el elemental del incienso para que la persona empiece a aducir con el tiempo más confianza en sí misma, capacidad de liderar, una fuerte voluntad, un carácter juguetón y espontáneo, o que se vuelva más recursiva en su forma de ser, optimista o que tenga más autorrespeto. Entonces aquí vemos la imagen del genio del incienso,
de acuerdo a investigaciones de Samaela Weor. Entonces, es un hombre de mediana edad, tiene un aspecto similar a los humanos, utiliza un báculo de poder que tiene un ojo avisor en la parte de arriba. Y aquí vemos la imagen de la Artemisa, donde se obtiene el incienso, y aquí vemos la imagen de una planta mexicana que se llama Palaucupatli, donde se obtiene el copal. Vamos a ver ahora el aroma sándalo blanco. El sándalo es un aroma que se obtiene del árbol Santalum album, árbol originario de la India y de otras partes de Asia. Es un árbol de 4 a 9 metros de altura, puede vivir hasta 100 años de edad. Su genio es femenino, tiene una naturaleza mental, servicial, es un médico por excelencia el genio. A través del trabajo conjunto con los silfos léquitos, sanan los aspectos de un sol en Virgo que se encuentre mal. O sea, que la persona genere, por ejemplo, estrechez de miras, que sea intolerante, que tenga exceso de estructuración, que tenga mucha tensión, que sea una persona insatisfecha perpetuamente o que sea muy ansiosa o muy servil por una naturaleza positiva de este signo, haciéndola mucho más organizada, con mayor agudeza mental, más claridad mental, que sea una persona más sencilla, se vuelve más responsable, excelente método para hacer las cosas, muy eficiente, muy laboriosa. Entonces, revierte la posición de un Virgo mal aspectado. Aquí vemos la planta donde se obtiene el sándalo blanco, que tiene esta configuración que estamos viendo acá en pantalla en la imagen. Y aquí vemos la imagen